Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Homo Deus, breve historia del mañana de Yuval Noah Harari. Espero que les esté gustando, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, denle like a la lectura, compártanla, síganme en mis redes sociales. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama Los narradores y el día de hoy vamos a leer Pero funciona. Las ficciones nos permiten cooperar mejor. El precio que pagamos es que la misma ficción también determina los objetivos de nuestra cooperación. Así podemos disponer de sistemas de cooperación muy complejos, que se emplean al servicio de objetivos e intereses ficticios. En consecuencia, puede parecer que el sistema funciona bien, pero únicamente si adoptamos los criterios propios del sistema. Por ejemplo, un mulá musulmán podrá decir, nuestro sistema funciona. En la actualidad hay 1.500 millones de musulmanes en todo el mundo y más gente que estudia el Corán y que se somete a la voluntad de Alá que nunca antes. Pero la pregunta clave es si esta es la vara de medir el éxito adecuada. Un director de escuela podrá decir, nuestro sistema funciona. Durante los últimos 5 años, los resultados de los exámenes han mejorado en un 7,3%. Pero, ¿es esta la mejor manera de juzgar una escuela? Un funcionario del antiguo Egipto podría decir, nuestro sistema funciona, recaudamos más impuestos, excavamos más canales y construimos pirámides más grandes que nadie en el mundo. Y era cierto, el Egipto faraónico era el número 1 del mundo en impuestos, irrigación y construcción de pirámides. Pero, ¿es esto lo que realmente cuenta? La persona tiene muchas necesidades materiales, sociales y mentales. No es en absoluto seguro que los campesinos del antiguo Egipto gozaran de más amor o de mejores relaciones sociales que sus antepasados, cazadores-recolectores. Y en términos de nutrición, salud y mortalidad infantil, parece que en realidad la vida era peor. Un documento del reinado de Amenemhat III, el faraón que creó el lago Fayum, fechado alrededor de 1850 a.C., cuenta de un hombre adinerado llamado Dua Keti, que llevaba a su hijo Pepi a la escuela para que aprendiera a ser un escriba. De camino a la escuela, Dua Keti describía a Pepi la vida miserable de campesinos, obreros, soldados y artesanos para animarle a que dedicase toda su energía a estudiar, con lo que se libraría del triste destino de la mayoría de los humanos. Según Dua Keti, la vida de un trabajador del campo que carece de tierras está llena de penalidades y desgracia. Vestido con simples harapos, trabaja todo el día, hasta que los dedos se le llenan de ampollas. Después vienen unos funcionarios del faraón y se lo llevan para que haga trabajos forzados. A cambio de todo su duro trabajo solo recibe la enfermedad. Aún en el caso de que llegue vivo a su casa, estará completamente agotado y destrozado. La suerte del campesino propietario de tierras apenas es mejor. Pasa el día transportando agua en cubos desde el río al campo. La pesada carga le dobla la espalda y le cubre el cuello de inflamaciones que se ulceran. Por la mañana tiene que regar la parcela de puerros, por la tarde las palmeras datileras y al atardecer el campo de cilantro. Al final cae muerto. El texto quizá exagere las cosas a propósito, pero no demasiado. El Egipto faraónico era el reino más poderoso de su época, pero para el campesino humilde todo ese poder se traducía en impuestos y trabajo forzado en lugar de en clínicas y servicios de bienestar social. Este no era un defecto exclusivamente egipcio. A pesar de los inmensos logros de las dinastías chinas, los imperios musulmanes y los reinos europeos, incluso en 1850 después de Cristo, la vida de la persona media no era mejor, y en realidad pudo haber sido peor que la vida de los cazadores-recolectores arcaicos. En 1850 un campesino chino y un obrero de una fábrica de Manchester trabajaban más horas que sus antepasados cazadores-recolectores. Sus trabajos eran más duros desde el punto de vista físico y menos satisfactorios desde el punto de vista mental. Su dieta era menos equilibrada, las condiciones higiénicas que le rodeaban eran incomparablemente peores y las enfermedades infecciosas eran mucho más comunes. Suponga el lector que le dan a elegir entre los dos paquetes de vacaciones que siguen. Paquete de la Edad de Piedra. El primer día, excursión a pie de 10 horas por un bosque pristino e instalación del campamento para pernoctar en un calvero junto al río. El segundo día, bajaremos en canoa por el río durante 10 horas y acamparemos en la orilla de un pequeño lago. El tercer día,
Los nativos nos enseñarán a pescar en el lago y a encontrar setas en los bosques cercanos. Paquete de proletario moderno. El primer día trabajaremos 10 horas en una fábrica textil contaminada y pasaremos la noche en un bloque de pisos repleto de gente. El segundo día trabajaremos 10 horas como cajeros en unos grandes almacenes e iremos a dormir al mismo bloque de pisos. En el tercer día los nativos nos enseñarán a abrir una cuenta bancaria y a rellenar los impresos para pedir una hipoteca. ¿Qué paquete elegiría el lector? De ahí que cuando nos disponemos a evaluar las redes de cooperación humana, todo depende de la vara de medir y del punto de vista que adoptemos. El Egipto de los faraones lo juzgamos en términos de producción, de nutrición o quizá de armonía social. Nos centramos en la aristocracia, los campesinos humildes o los cerdos y los cocodrilos. La historia no es una narración única, sino miles de narraciones alternativas. Siempre que decidimos contar una, también decidimos silenciar las otras. Las redes cooperativas humanas suelen juzgarse a sí mismas con varas de medir de su propia invención. Y algo nada sorprendente. A menudo se adjudican calificaciones elevadas, en particular las redes humanas construidas en el nombre de entidades imaginarias como dioses, naciones y empresas, suelen juzgar su éxito según el punto de vista de la entidad imaginaria. Una religión tiene éxito si sigue al pie de la letra los mandamientos divinos. Una nación es gloriosa si promueve el interés nacional y una empresa prospera si gana muchísimo dinero. Por lo tanto, al examinar la historia de cualquier red humana, es recomendable detenerse de cuando en cuando y considerar las cosas desde la perspectiva de alguna entidad real. ¿Cómo sabemos si una entidad es real? Muy sencillo. Bastará con que nos preguntemos, ¿puede sufrir? Cuando la gente prende fuego al templo de Zeus, Zeus no sufre. Cuando el euro pierde su valor, el euro no sufre. Cuando un banco quiebra, el banco no sufre. Cuando un país es derrotado en una guerra, el país en realidad no sufre. Es solo una metáfora. En cambio, cuando un soldado es herido en la batalla, sí que sufre. Cuando una campesina hambrienta no tiene nada que comer, sufre. Cuando una vaca es separada de su ternero recién nacido, sufre. Esto es la realidad. Obviamente el sufrimiento bien pudiera ser causado por nuestra creencia en las ficciones. Por ejemplo, la creencia en mitos nacionales y religiosos podrían causar el estallido de una guerra en la que millones de personas perdieran su casa, sus extremidades e incluso su vida. La causa de la guerra sería ficticia, pero el sufrimiento sería 100% real. Esta es exactamente la razón por la que debemos esforzarnos para distinguir la ficción de la realidad. La ficción no es mala, es vital. Sin relatos aceptados de manera generalizada sobre cosas como el dinero, los estados y las empresas, ninguna sociedad humana compleja puede funcionar. No podemos juzgar el fútbol a menos que todos creamos en las mismas normas inventadas. Y no podemos disfrutar de los beneficios de los mercados y de los tribunales sin relatos fantásticos similares. Pero los relatos solo son herramientas, no deberían convertirse en nuestros objetivos ni en nuestras varas de medir. Cuando olvidamos que son pura ficción, perdemos el contacto con la realidad. Entonces iniciamos guerras enteras para ganar mucho dinero para la empresa o para proteger el interés nacional. Empresas, dinero y naciones existen únicamente en nuestra imaginación. Los inventamos para que nos sirvieran. ¿Cómo es que ahora nos encontramos sacrificando nuestra vida a sus servicios? En el siglo XXI crearemos más ficciones poderosas y más religiones totalitarias que en ninguna era anterior. Con la ayuda de la biotecnología y los algoritmos informáticos, estas religiones no solo controlarán nuestra existencia minuto a minuto, sino que además serán capaces de modelar nuestros cuerpos, cerebros y mentes, y de crear mundos virtuales enteros. Diferenciar la ficción de la realidad y la religión de la ciencia será en consecuencia más difícil, pero también más esencial que nunca. Este fue el último tema del capítulo número 4 de este libro, Homo Deus, breve historia del mañana. Los espero en la próxima lectura. Vamos a dar inicio al capítulo número 5. Muchas gracias por escuchar.